Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, martes, segundo día laboral de esta semana, en Matices. Hoy, nuevamente en horario especial, hoy hay transmisión deportiva de Radio Monumental y eso nos obliga a adelantar Matices. Pero la buena noticia es que nos pueden escuchar en vivo en radio, nos pueden escuchar y ver también a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. Y una hora después de terminado el programa, estará disponible el episodio de hoy en los servicios de podcast, que son Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recientemente, al cierre de la semana pasada, Noticias Repretel informó que veníamos informando que había un cantón que tenía los 4 serotipos de dengue en nuestro país, que era Sarapiquí. Sin embargo, a cierre de la semana pasada, les contamos que Alajuela, el Cantón Central de Alajuela y el Cantón Central de San José, se habían sumado a los lugares donde están los 4 serotipos del dengue. Por eso le pedí al doctor Adrián Avendaño, que es entomólogo, que estudia los insectos y cómo ellos se convierten en vectores de enfermedades. Me acompaña hoy. Doctor, bienvenido. Disculpe si le di una definición muy corta a su especialidad, si gusta la amplía. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, Randall. No se preocupe. Más bien, muchas gracias por darnos el reconocimiento a los entomólogos, que por lo menos en el área médica no somos muchos, pero somos los que habemos, tratamos de dar el mejor trabajo y creo que hay buena calidad en el campo. Bueno, en resumen, como usted mismo dijo, Adrián Avendaño, mi formación base es microbiólogo químico clínico, pero tengo un estudio posterior en 2 áreas. Una es entomología médica, como ya le mencioné, y como usted acaba de decirlo, nos interesamos en las enfermedades que son transmitidas y causadas por artrópodos varios, insectos sobre todo. Y mi otra área de trabajo, que va muy ligada con esto mismo que estamos haciendo la mañana de hoy, la tarde de hoy, es el tema de comunicación para la salud, ¿verdad? Que en el caso de vectores y demás es sumamente importante. Básicamente es eso. Sí, indudablemente. De hecho, déjeme dejar la formalidad de lado un momentito, las formas como mi ley en Argentina. ¿Qué diablos pasa con el dengue? ¿Por qué es que un bichito tan chiquitito nos da tantos dolores de cabeza y en lugar de que, no sé, yo me acuerdo que empezaron a surgir temas de dengue al inicio cuando yo estaba en la escuela? ¿Por qué hoy tengo 41 años y pareciera que no avanzamos en nada en esa batalla, doctor? Mire, yo creo que son muchísimos factores. Creo que ahí es donde tal vez nos cuesta un poquito comprender el tema del manejo de la enfermedad. Creo que el principal factor y el factor que más nos ha contribuido a que nos cueste un poquito el control de la enfermedad es un tema de normalización. Me parece que la población costarricense con el paso de los años ha normalizado lo que es padecer fiebre del dengue. Eso tiene algún sentido, aunque usted no lo cree, porque asociado a la respuesta que puede tener las defensas del cuerpo conforme pasa el tiempo, el cuerpo humano responde mejor al control de la enfermedad, más allá de si nos pican o no los mosquitos, vamos teniendo más personas que tienen contacto con el mosquito, tienen el virus, pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, la gente empieza a invisibilizarlo, los que tienen la enfermedad tienen fiebres manejables, tras de eso muchas veces el sistema de salud tiene un manejo un poquito complicado por la ocupación cama que puede generar la fiebre del dengue,
y entonces hemos ido como asociándolo al manejo de una gripe, ¿verdad? No es que sea una gripe, pero lo que quiero dar a entender es que lo ponemos como en la misma línea, ¿verdad? Una gripe se cura en casa, tomamos remedios caseros, y con fiebre del dengue, sobre todo la gente que está en las zonas más expuestas, sobre todo el Caribe, digamos, por ejemplo, ya se han acostumbrado a tener soluciones alternativas y sobre todo a decir, bueno, es una fiebre del dengue, no pasa más, la controlamos bien y listo, ¿verdad? Creo que el otro factor es uno que usted menciona. Yo personalmente creo que en algún momento histórico se perdió un poco el tema educativo, ¿verdad? Creo que en los 90, 2000 nosotros tuvimos un bombardeo importante en este campo. Creo que por eso muchos tenemos recuerdos de eso, pero me parece que en una época determinada, no te podría decir cuándo, eso bajó considerablemente. Entonces yo siento que chicos más jóvenes, adolescentes, saben que hay una enfermedad que se llama así, pero de pronto no tienen tantos conceptos básicos de por dónde anda la cosa. Sí, de hecho, tiene razón usted. Bueno, yo le contaba que tengo 41 años y yo recuerdo claramente cuando estaba en la escuela al ministro de Salud en un anuncio de televisión diciendo, y de hecho algunos nos burlábamos, lo acepto porque decía, en Costa Rica hay 4 tipos de dengue. Yo no sé si usted se acuerda. Decía, Sí, 1, el 2, el 3 y el 4. Y a mí me causaba enorme risa que un ministro de salud dijera, dice, hay 4 tipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Pero ciertamente recibíamos un bombardeo, poníamos unas bolsitas llenas de agua para evitar que el mosquito del dengue entrara. A mí me bañaban en repelente cuando las pocas veces que había plata para comprar repelente. Es decir, realmente lo veíamos como algo trágico. Aquí quisiera entender si el proceso es una evolución social, que simplemente lo vimos, lo normalizamos, ¿okay? Sin ningún factor médico, farmacológico o bioquímico, o efectivamente la enfermedad se hizo menos grave, doctor. han pasado muchas cosas. Vea, eh, voy a empezar al revés de la pregunta o sea, voy a empezar la pregunta respondiéndola al revés. Lo Adelante. primero que ha pasado es que con el paso del tiempo, como le decía al principio, el cuerpo humano reconoce más comúnmente al virus, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un país como Costa Rica, que es un país tropical y donde tal vez este es un concepto importante a incorporar desde ya, donde sobre todo el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? El que llamamos el mosquito que transmite el dengue, en su momento el zika y el chikungunya también, es un mosquito que está presente en todo Costa Rica. Me parece que el doctor Marín, como personal del Ministerio de Salud, lo ha indicado varias veces, al punto que, bueno, los que trabajamos en esto consideramos que el pueblo costarricense tiene a ese Yeti prácticamente como una mascota, ¿verdad? Conviviendo casi que en su casita con comida y agua y todo lo que ocupa, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué digo agua. El tema es que, aunque no nos demos cuenta, nosotros estamos continuamente expuestos a esas picadas de mosquito. O sea, no lo notamos porque el mosquito Aedes aegypti está muy relacionado con el ser humano desde millones de años atrás. Y entonces tiene una serie de mecanismos que lo hacen imperceptible. Por ejemplo, el tema de que es pequeño, el tema que es de color negro. Es un mosquito que no suena, que es algo que poca gente sabe, ¿verdad? Este mosquito no suena, ¿verdad? Entonces nosotros no lo percibimos cuando nos está picando. Se esconde debajo de mesas y sillas para no ser reconocido que está ahí presente. Y por otro lado, la saliva con la que nos pica para alimentarse eventualmente, a diferencia de otros mosquitos, no genera tanta picazón al inicio ni tanto malestar, entonces a veces nos están picando y no nos damos cuenta. ¿Por qué menciono esto? Porque esto lo que nos quiere decir es que ellos nos pican y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces se dice que los chicos pequeños entre los 1 y 6 años tienen una experimentación constante de picadas de mosquitos desde muy pequeños que hacen que se enfrenten a uno de estos tipos del virus constantemente. Como le mencionaba al principio, no se enferman, las concentraciones no generan la enfermedad como tal, y se va generando como un banco de respuesta para que la respuesta no sea tan amplia como la que veíamos años atrás, ¿verdad? Eso hizo que en un momento determinado, nosotros por ahí el 90-2000 decíamos que el dengue mataba, y después del 2015, de hecho, en un consejo del cual yo participé, de hecho, empezamos a pedir que se quitara la publicidad que decía el dengue mata, porque en realidad desaparecieron lo que llamamos los dengue severos, precisamente porque el sistema inmune estaba más acostumbrado, y dejamos de ver esa severidad al punto de la muerte. También tengo que decir algo acá, también el sistema de salud costarricense ha aprendido mucho de fiebre del dengue, y nuestros médicos son muy buenos. Cuando hay un caso que ya llega a hospitalización, nuestros médicos son muy buenos como manejando el caso y que no pase a mayor problema, ¿verdad? Eso es un lado. Entonces ha pasado eso, ¿verdad? Hay otras cosas que han pasado, como que hemos tenido años con número de casos bajos y demás, que inciden en que baje un poquito la percepción de la enfermedad. Luego de eso está lo social, que ya lo mencionábamos. El tema de fiebre del dengue es una enfermedad más, ¿verdad? Y sobre todo en las regiones que siempre lo tienen. Es muy interesante,
don Randall, hablar con la gente, por ejemplo, de Pocosí, con la gente de Punta Arenas, con algunos sectores de Guanacaste, donde para ellos la fiebre del dengue es un cotidiano, ¿verdad? Es un cotidiano. Voy a ser muy sincero, yo no he tenido la oportunidad de ir a ver cómo lo perciben en Sarapiquí, porque Sarapiquí ha sido una zona muy fuerte en los últimos 8 años y creo que ahí debe haber una percepción muy distinta, que no era histórica, ¿verdad? Y esas comunidades, la fiebre del dengue sabía muchas veces, y se lo voy a contar porque son cosas que me contaban a mí, que con quedarse en camita y un jugo de guayaba, más que suficiente, decía la gente, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que estaba pasando ahí es que un poco los antioxidantes de la guayaba, una buena sopa de pollo y el reposo sobre todo, era lo que ayudaba mucho. Tal vez mucha gente no sabe esto, pero fiebre del dengue no tiene tratamiento. Entonces, tampoco tenés una pastilla o un medicamento que O te sea, den de para fijo se mejorar. pasa. Sí, de fijo se pasa, exactamente. Que ese es otro tema, ¿verdad? Que cuando tenés un sistema de salud que está tan lleno por otras enfermedades, no le puedes dar cama al paciente con fiebre del dengue. Entonces le decís, mira, no estás tan grave, mejor quédate en tu casa. Y es aquí donde yo sí creo que necesitamos un aprendizaje fuerte, ahora que usted lo mencionaba. ¿Cómo manejamos en casa a la persona que ya sabemos que está diagnosticada? Entonces ahí hay todo un tema, porque es una persona que además de estar en reposo, debería usar repelente constante mientras está enfermo y en recuperación y debería, en la medida de lo posible, estar acostadito en cama con un mosquitero. Cosas que le adelanto en Costa Rica no están, ¿verdad? Presentes en la cultura normal de la persona que es cuidadora de una persona que temporalmente está con fiebre del dengue. Entonces, esa persona que no está ni con un mosquitero ni con repelente y está en reposo puede ser fuente para otras personas cercanas de la enfermedad. Y es por eso que para evitar ese riesgo, cuando aparece un caso de dengue en una zona específica, lo que hace el Ministerio de Salud es que, como no necesariamente se puede asegurar que la persona haga bien sus cuestiones, entonces dice, voy a ir a fumigar y elimino los mosquitos. Entonces, aunque ahí tengo 2 o 3 enfermos en ese barrio, si no hay mosquitos, no hay mosquito que pique a esa persona enferma y por lo menos amortigua el efecto de transmisión. Claro. Hablemos del mosquito. Usted nos daba una pista. El mosquito no suena, ¿ok? Y es un mosquito pequeño. Ujú. Eso es importante porque a veces vemos algo que nos, vamos a ver, científicamente no me consta, pero que uno los ve grande y uno dice, eso es un zancudo, ¿verdad? Y hay gente que dice, mira, ese debe ser un zancudo del dengue. Bueno, no, resulta que no, que la Aedes aegypti es pequeñito, no suena, pero además tengo entendido que tiene una preferencia, uno, por picar seres humanos, que no todos los mosquitos pican seres humanos, y lo otro es que nos pica en el día. Doctor, discúlpeme si la pregunta le será súper básica, pero ¿por qué los mosquitos pican gente? Muy bien, bueno, vamos por partes. No, no, la pregunta es súper necesaria. Primero que todo, es importante que aclarar que es algo que se ha hablado muchas veces, pero no está de más, que en el caso de los mosquitos específicamente la que pica es la hembra, ¿verdad? La hembra es la que pica. Y tal vez aquí hay un detalle importante. Tanto macho como hembra de mosquito, su principal fuente de alimentación es el néctar y la savia de plantas, ¿verdad? O sea, esa es su principal fuente de alimentación. De ellos tienen los azúcares que les permiten todo ese metabolismo súper rápido que tienen. ¿Cuál es la diferencia con la hembra? Lo que pasa con la hembra es que como ella eventualmente tiene que desarrollar los huevos de los futuros mosquitos, existe la necesidad de obtener unos nutrientes que están en sangre de mamíferos. Hablemos primero en ese entorno, sangre de mamíferos. Entonces usted podrá imaginar que en un país como Costa Rica, tan tropical, nuestra diversidad de mosquitos es impresionante, ¿verdad? Nosotros tenemos al menos unas 100 o 100 especies de mosquitos diferentes, pero no todos esos mosquitos son de importancia médica. Hay algunos por ahí que puedo mencionar muy rápidamente sin entrar en mucho detalle, anófeles que se asocia con malaria, culex con otras enfermedades y el más conocido ahorita, ¿verdad? Por todo el tema del dengue, zika y chikungunya, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entonces, estos mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, tienen preferencia por sangre humana. ¿Por qué prefieren la sangre humana? Y sobre todo el Aedes aegypti es muy marcado que tiene la preferencia por sangre humana, porque los nutrientes específicos que tiene la sangre humana no son los mismos nutrientes que tiene la sangre del perro, no son los mismos nutrientes que tiene la sangre del gato, y así podríamos ir jugando con eso. Entonces, un mosquito como Aedes aegypti, que ha evolucionado tan cerca del humano, se ha acostumbrado, la hembra específicamente en su dieta, que para el mejor desarrollo de los huevos requiere sí o sí los nutrientes que le aporta la sangre humana, ¿verdad? Vamos a ver, aquí vienen preguntas interesantes. 2 experiencias de mi trabajo en este campo. ¿Un mosquito Aedes aegypti en ausencia de humanos puede picar a otros animales? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Yo tengo experiencias de laboratorio controladas y demás, donde he podido ver que en ausencia de sangre humana, es decir, una persona o demás, ellos pueden optar por picar a otros animales. Por ejemplo, lo he visto con ratón, ¿verdad? Ratón de laboratorio, para ser más específico.
Pero también he visto la otra experiencia y esto es algo que a mí me ha impresionado toda la vida y cada vez que tengo que compartir con mis estudiantes se los comento. En mi trabajo de posgrado de maestría, que era una genética de Aedes aegypti, yo tuve que generar una serie de colonias de mosquitos totalmente controladas. En ese momento trabajaba en la Universidad de Costa Rica. Y una de las historias que yo no olvido es que yo tenía mosquitos que había capturado específicamente en el área de Limón, ¿verdad? De Limón Centro. Vea, no hubo manera de que esos mosquitos no comieran otra cosa que no fuera sangre humana. Así se lo digo abiertamente, esos mosquitos preferían morirse antes de que cualquier otro tipo de sangre que les fuera presentada la comieran. Y eso habla mucho del gran grado de interacción que hay de Aedes aegypti y el humano. Entonces, ellos sí o sí, o sea, dentro de Costa Rica hay variedades del mismo mosquito e incluso hay algunos que todavía prefieren más la sangre humana que otras sangres. Entonces, eso los obliga a estar cerca de nosotros porque imagínense que para mantener sus tasas de población, y necesariamente tienen que reproducirse, necesariamente ocupan los huevos y necesariamente ocupan los nutrientes para esos huevos. Claro. Estaba revisando justamente para el programa de hoy cuáles eran los brotes que han existido en la historia. Me encontré uno en Filipinas entre 1953 y 1954, que creo que es uno de los primeros que se registró en el mundo, 50,000 personas infectadas, 600 muertos. Cuando yo reviso la información, dice, fue uno de los primeros brotes importantes de dengue hemorrágico, una forma más grave de la enfermedad. Usted y yo oíamos en los 90 dengue hemorrágico. Ya Correcto. no oímos dengue hemorrágico. Aquí va otra pregunta. ¿Entendimos mejor la dinámica de la enfermedad? ¿Okay? Porque ahora creo que se le llama dengue grave. Antes Correcto. a uno chiquillo le decían, si a usted lo pica 2 veces, chao. Esa era la matemática, ¿verdad? Usted lo picaba una, era normal, 2 era hemorrágico, chao. Ahora ya ni siquiera hablamos de hemorrágico. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Bueno, esa es una excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque es una de las cosas donde no hemos todavía, al público en general, orientado de la manera adecuada y me parece que también en alguna parte, algún sector periodístico tampoco, pero creo que eso sí es resorte nuestro, ¿verdad? Que somos nosotros los que no hemos trascendido. Sí, nosotros hablábamos de dengue hemorrágico y era dengue hemorrágico para arriba. Usted sabía que dengue hemorrágico era un alto riesgo de muerte, ¿verdad? Ese era como el temor de todos, ¿verdad? En aquel momento. Que dicha que toca el tema de Filipinas, porque tal vez si tenemos chances al final le cuento un poquito qué ha pasado con Filipinas y cómo ellos sirven mucho ejemplo a nivel mundial. E incluso nos enseñaron algo sobre la vacuna que existe de fiebre del dengue, pero que lamentablemente no es útil. Y eso es todo un tema, ¿verdad? Bueno, nosotros, vea, hace aproximadamente unos 12 años, la Organización Mundial de la Salud y varios entes internacionales y también un poco la participación de científicos costarricenses hicieron una especie de reevaluación de cómo clasificar los signos y síntomas de dengue. ¿Por qué pasó eso? Porque con la experiencia clínica que acumularon varios países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica es uno de los referentes internacionales en manejo clínico de fiebre del dengue, nuestros médicos son realmente muy buenos, tanto que a nivel de Europa son cotizados para procesos de capacitación y demás, se dieron cuenta de varias cosas. Primero, no toda la persona que estaba grave tenía hemorragias manifiestas, ese es un primer detalle. Y sí tenía una afectación de órganos muy grave, ¿verdad? Sobre todo hígado, riñón, entre otros. Otra cosa que aprendimos era que no era cierto del todo que una persona que tenía fiebre del dengue por segunda vez lo desarrollaba, pasaba como si nada, había gente que tenía hasta 3 veces fiebre del dengue. Y también teníamos situaciones en las cuales una persona la primera vez que tenía fiebre del dengue tenía casos muy severos, ¿verdad? Que ahí hay varias preguntas a responder porque por ahí se habla de que tal vez la persona ya había tenido una primera interacción con el virus y no había desarrollado enfermedad. Y otros que hablan con evidencia científica de que es que hay genotipos, variantes genéticas del virus, que generan que la respuesta sea distinta, ¿verdad? Entonces hay como mucha tela que cortar que se ha trabajado. Todo eso llevó a que aparecieran lo que se llama la clasificación actual de la fiebre del dengue, ¿verdad? Que básicamente nos clasifica la enfermedad en tres áreas, ¿verdad? En tres presentaciones clínicas. La que llamamos sospecha de dengue o dengue sin signos de alerta, que es básicamente un malestar general, alguna manifestación de fiebre y algún reporte que pertenezca a una zona donde han habido casos de la enfermedad. Luego lo que es la fiebre del dengue con signos de alerta, que ahí tenemos que entenderlo como un cuadro un poquito más agresivo, una fiebre más marcada, dolor articular, malestar general, necesidad de reposo. Y aquí a nivel de laboratorio
es cuando empezamos a ver la posibilidad de una baja en lo que es el recuento de plaquetas, que es uno de los marcadores más importantes para tener un perfil, no para diagnosticar, de que estamos lidiando con fiebre del dengue. Y luego viene la presentación, que es de la que estamos hablando ahora, el dengue severo, dengue grave, que lo que más se marca es la alteración de enzimas hepáticas junto con afectación de órganos en general. Ya mencioné algunos de esos órganos, pero en algunos casos, y podrían ser la mayoría, más no todos, se manifiestan los signos hemorrágicos, ¿verdad? Entonces uno podría decir que lo que antes conocíamos con dengue hemorrágico es una forma de presentación de lo que hoy conocemos como el dengue severo o dengue grave, ¿verdad? Y ahí lo que hay que entender es que la probabilidad de tener dengue severo o dengue grave es igual para Adriana Avendaño que para Randall, que para María López de Pocosí, en el entendido de que depende de la variante del virus con que nos estemos enfrentando y cómo ande nuestro sistema inmunológico respondiendo a esa variante del virus. Ok, yo tengo entendido, y usted lo aclaró al inicio, y nada más quisiera redondearlo para que el programa de hoy sirva para aprender que no en todo el mundo hay dengue, ¿verdad? O sea, los países de Europa del Norte y Escandinavia no tienen dengue, Canadá no tiene dengue, creo que la mayoría de Estados Unidos no tiene dengue, Europa Occidental no tiene dengue, y creo que digamos, Kazajistán, Rusia, es decir, algunos países de Asia Central y Europa del Este tampoco tienen dengue. Es decir, es una enfermedad asociada con el trópico. Correcto, correcto. Si me permite, ¿verdad? Hay dos variables aquí que juegan mucho, ¿verdad? Y creo que todos los lugares que usted citó son correctos. Ahí tal vez mi único punto a tomar en cuenta es el tema de Europa Central y el tema de ¿cómo se llama? Que va a ir de la mano el comentario que voy a hacer y lo que es Estados Unidos, porque ellos están teniendo cada vez más casos de fiebre del dengue, pero es porque ellos están experimentando un cambio importante en la parte climática, ¿verdad? Producto, creo que es muy obvio, ¿verdad? El tema del cambio climático. Y zonas que antes no eran calientes se están calentando y zonas que tenían pocas precipitaciones cada vez tienen más lluvias, ¿verdad? Entonces, eso favorece la aparición del mosquito. Eso le está pasando también al centro de Europa, ¿verdad? Ya los lugares más al norte y demás, usted lo menciona bien, no se reporta la enfermedad. Costa Rica tiene un poco de eso, no crea que no, vamos a ver, aunque aquí hay en todo lado mosquito, no podemos decir que todos los lugares tienen fiebre del dengue y le voy a contar por qué. Hay dos factores. El factor número uno es la reproducción del mosquito. El mosquito se reproduce mejor a temperaturas por encima de los 25 grados Celsius. No es que no lo pueda hacer entre los 15 y 25, sí lo hace, pero la velocidad en que la población puede alcanzar un tamaño ideal para ser partícipe de eventos de transmisión y que haya muchas picadas, porque esto no es solo que me picó una vez y ya me enfermé, no, tiene que haber es como la estadística, ¿verdad? Entre más veces me pique, más probabilidad. Entonces, digamos, para que haya una población realmente peligrosa del mosquito, tiene que haber un ciclo de vida, que oscila entre los 25, 30 y por ahí los 35 grados es como el límite superior. Y eso va a hacer que haya más mosquitos y más tasa de reproducción, ¿verdad? Entonces, con ese parámetro, uno podría entender que, y explica un poquito la situación de Costa Rica y de parte del mundo, que aquellos lugares más calientes tienen algún factor de favorecimiento para que tengamos mayor probabilidad de presencia del mosquito y posterior de transmisión. Ese es el factor número uno. Y viene el factor número dos, que a mi criterio es el factor más importante. Siempre tomamos muy en cuenta el mosquito, pero invisibilizamos al virus. Vea, eso es una cuestión que le ha pasado a todo Costa Rica siempre y le pasa al mundo. Cuando la gente piensa en fiebre del dengue, piensa en el mosquito y de hecho le decimos mosquito dengue o dengue y demás, pero lo que no logramos muchas veces dividir, pero vuelvo a lo mismo, creo que es un poquito de parte de nosotros, de la gente de salud, es que tenemos un virus, que es el virus dengue, y al mosquito tomando ese virus de una persona y llevándolo a otra persona, ¿verdad? Que ese es un tema importante. El virus originalmente está en una persona. Los mosquitos, bueno, después podríamos seguirla muy fino en el caso de Aedes albopictus, pero en Aedes aegypti el mosquito viene libre de virus. O sea, él necesita sí o sí obtenerlo de otra persona. Entonces aquí viene un punto clave. Yo decía ahora que los mosquitos dependen de la temperatura. Y es que los mosquitos no regulan temperatura. Es decir, si la temperatura está a 25, el mosquito está a 25. Si la temperatura está a 30, el mosquito está a 30. Si la temperatura está a 35, el mosquito está a 35. Entonces el virus es un agente que depende de la cantidad de energía que tiene el mosquito. Y esa cantidad de energía es proporcional a la temperatura ambiente.
Entonces, para que un virus se reproduzca adecuadamente y termine su vida en el mosquito y pueda ser transmitido, requiere que el mosquito esté a temperaturas que le aseguren esa tasa de energía. Entonces, se dice que las temperaturas entre los 18 y aproximadamente los 35 grados aseguran que se cumpla el ciclo del virus y que pueda ser transmitido, ¿verdad? Ya para arriba de los 35 hay algunas limitaciones ahí enzimáticas, para abajo de los 18 sí hay mucho problema. Entonces le pongo un ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes. Si uno revisa, por ejemplo, algunas zonas del área metropolitana de San José y Cartago, o incluso de lo que es la zona de Dota, por ejemplo, usted reporta mosquitos, pero la cantidad de casos de fiebre del dengue que usted reporta es prácticamente nula. Y es porque por las noches, sobre todo, la temperatura cae tanto, 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 que aunque yo tenga mosquito, el virus no se puede reproducir. Y entonces, eso hace una diferencia considerable para que no haya transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, zonas como Coronado tienen pocos casos, hablando un poco de Costa Rica. Zonas de Dota tienen pocos casos. Monteverde tiene pocos casos. Y eso explica por qué zonas como Canadá, como las que usted mencionaba, zonas de Rusia, zonas de Kazajistán, son las más frías, ¿verdad? Mientras no haya cambio climático, es muy poca la probabilidad de que haya transmisión de la enfermedad. Ok, entonces una cosa es el mosquito y las condiciones en las que puede vivir y otra es el virus. Correcto, correcto, tal cual. Ok. En Costa Rica hay, estaba buscando la tabla, pero no me he dado chance digamos, no lo he logrado encontrar. Hay una disminución y después hay un aumento, lo que nos hace pensar en un serio descuido de no sé de qué, de lugares donde se reproduce la mosquita, no encuentro, digamos, si es que bajamos la guardia, pero si la bajamos muchísimo, porque es que si es una V muy marcada, digamos, de disminución, aumento de casos. Doctor. Sí, bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado con la interpretación que hacemos de esos datos. O sea, yo entiendo cómo lo de usted, porque digamos, lo vemos como sin el perfil general de qué es lo que está pasando, pero digamos, aquí yo quisiera apuntar varias cosas. La herramienta número uno que tenemos los que trabajamos en este campo, sobre todo a nivel epidemiológico, es lo que nosotros llamamos el canal o corredor endémico. Entonces, ¿qué es el canal o corredor endémico? El canal o corredor endémico es un cálculo que se hace con los últimos 7, bueno, actualmente Costa Rica tiene un corredor para dengue de 20 y resto de años, lo cual es muy bueno, donde uno hace una predicción de los casos que espera anualmente para una región e incluso puede saber cuándo son los picos de esos casos. De hecho, si uno revisa el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud del último, el 31, me parece, ellos adjuntaron el corredor endémico. Entonces, un detalle interesante a la hora de revisar el corredor endémico es que los casos de dengue que estamos viendo este año están en la parte considerada normal, ojo ahí, ¿verdad? En no esperado para casos del dengue para Costa Rica en esta época del año. Es decir, vamos a decirlo bien claro, estamos en un momento donde, según lo esperado históricamente, estamos dentro de los rangos normales. Entonces uno dirá, pero ¿cómo es posible que aceptemos como normal un número determinado? Bueno, es lo que la epidemiología y la estadística nos dice, porque el control de una enfermedad no es tan efectivo siempre. Y vos tenés como 3 valores, un valor de alerta, el valor normal y un valor de control, ¿verdad? Incluso te puedes salir de esa curva y ya estarías en un problema ya real, ¿verdad? Nosotros estamos lejos en este momento de salirnos de la curva. Eso con respecto al histórico. Entonces, eso lo que nos dice es que, si bien es cierto, hay que prestarle atención a la enfermedad, eh, no estamos en un momento de emergencia. Eso es muy importante decirlo. En cuanto al número de casos, ahorita vamos a hablar del tema de los serotipos, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero sí nos jala un poquito las orejas en un tema importante, que va de la mano a la pregunta suya. Nosotros no estamos en el ámbito de control, es decir, no estamos en el ámbito de alerta, estamos en la región media que llamamos normal, pero no nos estamos tirando a la región de control que nos acerque más al cero, ¿verdad? Eso es un tema donde quiere decir que no hemos redoblado esfuerzos y tomado las oportunidades de mejora para estar en ese nivel más bajo de todos, ¿verdad? Es como cuando usted dice, bueno, yo estoy estudiando y sí, estamos como cuando uno dice, me saqué un 70, 75 y pasé, súper, estás pasando, pero no estamos en esos niveles de, mira, mejoré y ahora solo saco puros 90. Creo que esa es como la autocrítica que el sistema merece de que nosotros podríamos lograrlo si redoblamos esfuerzos. Ahora,
Usted me habla de la curva del año 22 al año 23, que sí, coincido con usted, es increíblemente marcada, pero me parece que es que están pasando varias cosas. Nosotros venimos de un periodo post-pandemia donde nosotros tuvimos muchos problemas, y digo nosotros porque de alguna manera uno acompaña en esto al Ministerio de Salud, para dar un seguimiento real a la vigilancia de casos de fiebre del dengue. Entonces, hay muchas cosas que pudieron haber pasado y una de las cosas que yo me temo pudieron haber pasado es que tengamos un subregistro de casos. Eso es una, ¿verdad? Otra cosa que está afectando es que creo que hasta ahora se está retomando más fuerte el tema de la vigilancia. Vuelvo a lo mismo, eso no es pecado de nadie. O sea, venimos de una epidemia de COVID donde tuvo que haber que mover toda la gente a seguir la enfermedad, todo el personal logístico, todos los inspectores y demás. Y esa gente se tuvo que tomar de algunas áreas y se tuvo que abandonar algunas enfermedades. Me parece que ahora ya estamos volviendo y al volver y poder vigilar más y sobre todo hacer algo que el doctor Marín hablaba mucho, que es la visita casa a casa y que eventualmente esa visita casa a casa nos permite monitorear mejor los casos, creo que podemos evidenciar que existen más casos de la enfermedad. Eso por un lado. Y lo otro, que es lo que con lo que empezamos la sesión de la tarde de hoy, es que la presencia de nuevos serotipos sí favorece la aparición de casos nuevos. Ese es un tema crítico. Por eso le decía que es un tema aparte. ¿Se acuerda que yo le decía que el sistema inmunológico se prepara para defenderse de virus en un momento histórico de nuestro crecimiento si tiene contacto con los mosquitos y con el virus? Ujú. Bueno, históricamente en Costa Rica han picado mosquitos con serotipos 1 y 2. Entonces nos hemos preparado para manejar muy bien 1 y 2, ¿verdad? Eso durante muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Pero desde algún punto de vista, la presencia de los serotipos 3 y 4 es relativamente novedosa para la comunidad costarricense, sobre todo la gente más joven que no ha tenido exposición a esos virus e incluso nosotros, ¿verdad? Se dice que el serotipo 4 estuvo hace 20 años y yo pensaría que una persona como yo no tuvo exposición a ese serotipo, ¿verdad? Entonces, eso favorece que estemos relativamente indefensos, porque si nos infectamos con alguno de estos serotipos que están circulando ahora, nuestra respuesta inmune no funciona igual. Pongo un ejemplo. Vamos, creo que esto lo va a explicar muy bien. Resulta que me fui para Alajuela, que es uno de los lugares donde están los 4 serotipos, y me picó un mosquito hembra que tiene el serotipo 1, y mi sistema inmune dijo, te conozco, te conozco. Entonces me controla el serotipo 1 y no pasa nada. Pero resulta que me pica después, qué sé yo, a los 15, 22 días, un mosquito con el serotipo 4, y mi sistema inmune dice, ¿quién es ese? Se parece, pero no, ese debe ser un vecino ahí cercano. Y no, hombre, es el serotipo 4 que tiene algunas cosas diferentes, ¿verdad? De presentación antigénica. Y entonces nuestro sistema inmune no lo reconoce y el serotipo 4 empieza a hacer y generar problemas, ¿verdad? Que llevan a la aparición de signos y síntomas la, con el problema, perdón, de que al sistema inmune no saber quién es, cuando ya la cosa se sale de control, empieza a tratar de controlarlo de manera agresiva y es donde ahí existe algún riesgo importante de aparición de casos de dengue severo y dengue grave, que de hecho usted no me lo está preguntando, pero el sistema de salud se ha informado en los últimos 15 días de registrar en los hospitales algunos casos de dengue severo, creo que anda por ahí 3 o 4, ¿verdad? Incluso creo que algunos con un finiquito bastante fatal, ¿verdad? Entonces, la presencia de los serotipos nuevos sí presiona al sistema en general a un aumento de casos. Si usted me pregunta si a mediano plazo esto puede salirse a la zona de alerta y luego salir a la zona de epidemia, saliéndose la curva, mi respuesta es, existe alguna probabilidad. Doctor, preparando el programa, leí una cosa que se llama potenciación dependiente de anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué es lo que me decían? Porque yo lo que estaba planteando era el riesgo de los serotipos, o sea, de que convivieran varios serotipos. Y entonces leía que, por ejemplo, si a mí como usted lo señala, a mí me infecta un serotipo particular, yo genero inmunidad a ese serotipo, ¿ok? Pero no a los otros. Eso es sencillo de entender, ¿ok? Pero surgió este tema de la potenciación dependiente de anticuerpos que era, pero incluso se podría ser más vulnerable a padecer un dengue grave de otro serotipo. ¿Me podría Ujú. explicar si esto es cierto y cómo entenderlo, doctor? Sí, es una teoría avalada que explica en parte algunas de las complicaciones del virus.
Es lo que antes, es lo que antes explicaba, lo que hablábamos hace un rato de la aparición de los dengue hemorrágicos, ¿verdad? Es una de las teorías avaladas y que de mi parte al menos yo sí considero que es factible, ¿verdad? Completamente, obviamente no podría ir en este momento contra la comunidad científica. Básicamente sucede lo siguiente, y es una muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos infección, no enfermedad, por el virus dengue, nuestros escenarios son dos, ¿verdad? O nos mantenemos sin signos o síntomas o nos enfermamos. Pero al mismo tiempo vamos generando defensas, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro sistema inmune empieza a reconocer al virus dengue que está en nuestro cuerpo, lo hace de manera muy, como por decirlo así, un poco desordenada, un poco inespecífica. Entonces, reconoce como los aspectos más generales. Si fuera una persona, reconoce que es moreno o blanco, reconoce que es alto, reconoce que es más delgado, pero no reconoce, por ejemplo, si el cabello es negro, si los ojos son azules, si qué sé yo, viste de seda o demás, por dar un ejemplo, sino que se concentra en esas características generales. Eso hace que por 6 meses aproximadamente nuestro cuerpo sea capaz de controlar cualquiera de los 4 serotipos de virus dengue. Ojo con eso, ¿verdad? O sea, lo que nos dice la teoría es que nuestro cuerpo es capaz por un aproximado de 6 meses de decir, mira, reconozco a cualquier virus dengue. Pero las defensas del cuerpo no pueden ser tan generales porque eso puede ser contraproducente, ¿verdad? Es un tema un poquito más de la inmunología, de la teoría inmunológica. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es que sus defensas, sus anticuerpos, van especializándose en el serotipo que te invadió. Entonces, si me invadió el serotipo 1 en ese plazo de 6 meses, yo me voy haciendo muy bueno y muy especial para controlar el serotipo 1 y ya no controlo tanto a los serotipos 2, 3 y 4. Eso es porque es contraproducente y hay razones para ello. Lo que pasa es que no en todo modo el proceso es correcto y adecuado, es decir, no sea de la manera esperada. Y existe la probabilidad que en esa especialización del serotipo 1, voy a poner un ejemplo, los anticuerpos quieran o estén en desarrollo a especializarse del serotipo 2, pero lo hacen mal, no completan el proceso. Y entonces, en vez de neutralizar al virus cuando lo encuentran, lo reconocen, no lo controlan y más bien funciona como un caballo de Troya que hace que cuando el anticuerpo reconoce ese virus, no lo elimina y más bien otra célula del cuerpo, en este caso lo que llamamos las células fagocíticas, las que eliminan otros agentes invasivos, dice, ay, mira, un anticuerpo nuestro, oye, vamos a meterlo a nuestra célula para que no le pase nada. Y eso se convierte en un caballo de Troya, ¿verdad? Los virus dengue se reproducen muy bien en esas células. Entonces, en vez de contenerlo y eliminarlo, el anticuerpo más bien ayuda a meterlo a células donde más bien el virus se va a desarrollar adecuadamente. Eso es lo que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos y es un proceso que puede generar mucho dengue grave o dengue severo. Le cuento que era lo que hablamos ahora de Filipinas. En Filipinas, ellos tienen una situación de fiebre del dengue muy parecida a la nuestra. Y ellos se interesaron hace unos 5 o 6 años antes de la pandemia, los pioneros en el uso de la vacuna. Y entonces, con la casa comercial que la desarrolló, ellos establecieron un convenio y recibieron la vacuna y la pusieron en su población y no les fue muy bien. Por eso es que la vacuna ahora no se usa. Tuvieron dos situaciones. Primero, le pusieron la vacuna a las personas, suponiendo que los iban a defender contra los 4 serotipos, y por decirlo de alguna manera, los casos de dengue no cambiaron. Es decir, si el año pasado tuve 200, este año tuve 198, y el que siguió tuve 195. O sea, la cosa no cambió. Y la más importante, tuvieron citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y ahí hay varios trabajos que dicen que esa citotoxicidad llevó a muerte a personas y que estaba directamente relacionada con la vacuna. Vea, yo soy pro vacunas, soy súper pro vacunas, no le voy a mentir, pero para mí esa experiencia es de las experiencias que más han golpeado la posibilidad del uso de vacunas de manera general y sobre todo en fiebre del dengue, que sería una buena herramienta. Creo que eso nos retrasó 5 o 10 años en el avance de una vacuna que pudiéramos usar a nivel mundial. Doctor, permítame ir a una pausa comercial, es muy rápida. Yo siempre le pido a los invitados o al invitado que escoja una canción para cerrar el programa y nos quedan como 8 minutos de programa. Así es que vaya pensándola y ya se la voy a preguntar. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices.
La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, estamos en horario particular, hoy Monumental transmite la Copa Centroamericana y eso ajusta los horarios de Matices, pero les recuerdo que una hora después de terminar el programa recibirán una notificación, si ya nos siguen, de que se ha publicado ya el nuevo episodio de Matices en podcast, tanto en Spotify, en Google Podcast, como en Apple Podcast. El doctor Adrián Avendaño me acompaña hoy hablando de dengue. Paradójicamente, no voy a hablar de dengue en el último bloque. Quiero preguntarle sobre el Zika y el chikungunya. ¿Qué está pasando en el país en este momento? Porque es el mismo vector, el mismo, bueno, son dos mosquitos, si no me equivoco, el Aedes aegyptis y Aedes albopictus, los que sirven de vector a estas otras enfermedades. Doctor, ¿qué está pasando con el Zika y el chikungunya? Bueno, con Zika y chikungunya solo están pasando, para buena fortuna, buenas noticias, ¿verdad? Lo que nos informan los boletines epidemiológicos de manera constante desde el año pasado y sobre todo este año ha sido muy marcado, es que las tasas de ambas enfermedades están por debajo de 1, lo cual es increíblemente bajo, increíblemente bajo. Si no me falla la memoria, andamos en cada enfermedad como en los 20, 30 casos, lo cual es bastante poco. Y eso es bastante satisfactorio. Y el tema ahí es por qué, ¿verdad? ¿Por qué con una fiebre del dengue, que es la misma, los mismos vectores, por qué con Zika y chikungunya tenemos estos efectos? Yo digo que son dos cosas. Y aquí sí tengo que decir que es mi análisis especulativo y si otro profesional del campo viniera diera otras razones, habría que tener una discusión bastante clara y buena en el sentido de decir eso no es, ¿verdad? Yo considero que son dos factores. El primer factor es el tema de la pandemia. Eh, yo le decía a usted ahora que con la pandemia eso golpeó mucho lo que fueron las cifras, pero también la pandemia generó un evento de menor número de migraciones, ¿verdad? Y cuando digo migraciones, no solo me refiero a migraciones políticas, sociales, sino también otro tipo de migración que a veces invisibilizamos en buen sentido, que es la migración de negocios, la migración turística, que alimenta un país, ¿verdad? Muchos de lo que son casos de Zika y chikungunya a Costa Rica llegaban por gente que venía de otros países. Nosotros tuvimos casos autóctonos y lo hemos tenido circulando en el país, pero siempre hay un aporte de la gente que viene y nos trae algunas personas que vienen infectadas. Entonces, el que hubiera pandemia y cortara la entrada de personas hizo que se golpearan las tres enfermedades, golpeando un poco más a Zika y chikungunya, ¿verdad? Eso por un lado. El segundo punto es que a diferencia de la fiebre del dengue, los virus del Zika y el chikungunya no tienen serotipos, solo tienen una única presentación, ¿verdad? No hay serotipo 1, 2, 3 y 4, sino que simplemente existe el virus Zika y el virus chikungunya. Sí hay linajes, sí hay genotipos, pero no es la misma dinámica de transmisión que la fiebre del dengue. Entonces, lo que pasa ahí es que si las personas de una comunidad han estado en contacto constante con estas enfermedades, con el paso del tiempo, las defensas van aumentando y se preparan súper bien para nuevas presentaciones. Entonces, lo que se dice en Zika y chikungunya es que en Costa Rica lo que ha sucedido es una vacunación natural, es decir, de estar en constante contacto con los mosquitos, hemos estado en contacto con algunos antígenos de esta enfermedad y alguna gente se ha inmunizado y a eso sumémosle que aparentemente tenemos menos circulación de estos virus. ¿Cómo podríamos responder mejor a esta pregunta o quién está respondiendo mejor a esta pregunta? Actualmente tengo entendido que la Universidad de Costa Rica está haciendo un estudio que es donde está tomando mosquitos a nivel de campo y están viendo a ver si hay presencia solo de virus dengue, virus Zika, virus chikungunya y las proporciones. Si, por ejemplo, ellos logran demostrar, perdón, que las proporciones de dengue y Zika son menores en los mosquitos en general, tenemos que asumir que ni está entrando, ni las personas de Costa Rica están teniendo el virus. Si me pregunta personalmente, los números nos dicen eso ya. O sea, los números de personas ya nos están marcando claramente eso. Y si me pregunta, es un aspecto muy, muy positivo, porque eso nos disminuye la ocupación de camas. A mí particularmente, ambas enfermedades me preocupaban antes, porque chikungunya es de las tres la más incapacitante. De hecho, chikungunya significa hombre jorobado, porque literalmente la persona no soporta los dolores. Y luego el tema de Zika por el tema de los niños que podían nacer con microcefalia, ¿verdad? Que es sumamente Claro. riesgoso. Entonces, no tenerlas nos quita peso al sistema y nos deja concentrarnos en fiebre del dengue. ¿Qué tiene el Aedes aegypti? Digo, que puede portar todo eso, el virus del Zika, el virus del chikungunya, el virus del dengue. ¿Qué tiene?
Vean, lo que tiene es que el mosquito per se es sumamente permisivo en dejar que estos virus se desarrollen en su interior del cuerpo. Pocas veces la gente piensa en esto que voy a decir. De hecho, mis estudiantes se sorprenden mucho cuando yo se los menciono. Eh, los virus, los insectos tienen sistema inmunológico y ese sistema inmunológico es capaz de controlar los virus. Pero en el caso de Aedes aegypti, ese sistema inmunológico no es tan bueno. Entonces, al no ser tan bueno, estos virus aprovechan, se desarrollan ampliamente en el mosquito y pueden lograr que se dé la transmisión de la enfermedad. Claro, pero a los mosquitos les hace daño esos virus. ¿No? Esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿verdad? El mosquito tiene el virus y el mosquito no tiene ninguna manifestación clara de que los mosquitos le generen un daño. Y eso es una cuestión evolutiva. En el momento que existieron mosquitos Aedes aegypti u otros Aedes que el virus le hacía daño, esos mosquitos se fueron muriendo y fueron desapareciendo del entorno natural del mundo. Y solo quedaron aquellos que cuando se infectan con los virus siguen sobreviviendo. ¿Me explico? O sea, hubo un proceso ahí como de selección natural evolutiva. Claro. Y entonces, estos que soportan los virus, esos sobreviven, siguen adelante y los que se murieron, se murieron. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto, estamos a la orden y cuando ustedes nos quieran tomar en cuenta, con mucho gusto. Gracias. Cuénteme con qué canción le gustaría despedirse. Bueno, no sé si la tendrán a mano, yo sé que está por ahí en YouTube o en algunas plataformas. Kurt Dyer tiene una canción muy particular que me gusta mucho a mí, le gusta mucho a mi hija, que es el Ritmo Mosquito, que me parece que queda muy acorde al cierre de este programa. ¿Cómo se llama la canción? El Ritmo Mosquito, Ritmo Mosquito, el Ritmo Mosquito. Ritmo Mosquito, ya le vamos a decir si está. Sí, sí está. Así es que listo, entonces eso sería para mi hija, de hecho. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Que esté muy bien, Randall. Un gusto haber hablado con usted. Igualmente, gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices, mañana también en horario especial 12:30. Feliz tarde, hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.